Una pregunta muy frecuente o muy común que hacen las mamás es ¿qué señales se deben de observar o cómo saber cuándo debo de acudir con un profesional para descartar o confirmar si mi hijo tiene alguna condición? Y bueno, se sabe que la escuela al final es un puente, el cual suele ser referencia en observar ciertas señales en los niños. Y hoy tenemos a la directora Lili Chávez, directora del Kinder Nenané, la cual nos va a contar su experiencia en cómo vive esta situación en su kinder. Hola Karen, qué gusto que se abran estos espacios. La verdad es primera vez que soy llamada a expresar esta vivencia y la verdad que me da mucha alegría que poder llegar a muchos padres de familia porque sé que estas palabras o esto que voy a mencionar puede resonar y ayudar muchísimo. Entonces agradezco mucho la invitación a esta entrevista. Y bueno, la escuela, ¿cómo vive esto? Es todo un reto lo que vivimos en la escuela y lo voy a dividir en áreas, porque este reto lo encontramos primeramente en el aula, es como donde empieza todo, porque ahí se da la convivencia día a día con la maestra y entonces la maestra empieza a notar ciertas señales que durante la jornada escolar, durante los días, se convierten en unas dificultades persistentes y entonces es cuando vienen estas alertas en las que hay que poner atención. En un primer momento no vamos a pedir al papá que venga a hablar con nosotros porque requerimos tiempo de observación para ver si esta conducta es simplemente pues parte del cambio que el niño está viviendo al ser incorporado a una escuela, o su proceso de separación con los padres de familia. Entonces pues nos damos un tiempo de observación y en dónde encontramos estas dificultades persistentes o cuáles son precisamente estas señales, pues lo encontramos en el lenguaje, que es muy evidente, en la comunicación, en la autonomía que el niño tiene, en la atención, en cómo responde a los diferentes estímulos que se van presentando en el día a día, en la tolerancia a la frustración, en la regulación de las emociones y no sé si ya mencioné en la adaptación de rutinas. Durante la jornada escolar vamos cambiando de rutinas y a veces esas señales son les cuesta trabajo cambiar la rutina. Entonces, bueno, ese sería como las primeras evidencias que nosotros empezamos a recopilar para en un segundo momento comunicarlo a los padres. Que bueno, aquí es otro proceso y otro reto con el que nos enfrentamos. ¿Tienes algún protocolo o qué es lo que te implica informar a los papás sobre estas señales que comienzas a ver en los niños? Estoy segura que es una de las pláticas más delicadas que tiene la escuela con los padres de familia. Como padre de familia, bueno, creo que todos, yo soy madre de familia y cuando esperas a un hijo tienes esa expectativa de que sea mejor que tú, de que logre todo lo que tú no lograste. Entonces estás como viviendo ese proceso de querer recibir puras cosas bonitas, ¿no? Entonces uno como escuela lo entiende y por eso te digo que es muy delicado porque tocas fibras muy sensibles de los papás. Entonces hay que hacerlo desde toda la empatía y con mucho respeto, ¿verdad? Y bueno, es invitarlos a dialogar. Claro está que, como te dije hace un rato, nosotros duramos un tiempo observando. Pero el hecho de que yo esté observando no quiere decir que yo no le digo nada al papá y todo me lo quedo yo. Nosotros en nuestro preescolar llevamos unos reportes diarios. Diario se le reporta al papá cómo estuvo el niño. Entonces, ahí empiezan esos tipos de reportes como para ir dejando la semillita de, pues no se está regulando, o sea, que no sea así como todo bien y de repente me llaman y me dicen, oye, está pasando todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando creemos que ya es muy conveniente porque ya estamos como muy seguras de que algo está pasando. Quiero dejar muy claro esto. No quiero decir que yo invito al papá a dialogar con él para decirle que su hijo tiene algo. O sea, lo que yo digo, y es el cuidado de mis palabras, es
nosotros observamos estas conductas y estas conductas ya están haciendo que se dificulte su interacción en la escuela, que no esté avanzando en su proceso como nosotros esperamos que avance, que la interacción que hay con sus compañeros no es la esperada y ya interfiere, o sea, ya no deja que el niño se desarrolle. Entonces, todo esto, con la evidencia que juntamos, todo esto se lo vamos diciendo, recordando. ¿Recuerdas en los reportes también que te lo mencionábamos? Entonces, es la manera como se lo comunicamos. Ahora, el reto empieza aquí, después de que lo hablamos, en saber cómo el padre va a regresarnos esa atención que nosotros estamos teniendo. Y bueno, nos hemos encontrado como todo y creo que es bien válido. Tenemos padres que desde el primer momento que se los dices, claro, se genera la angustia, tristeza, miedo y todas las emociones que puedan venir, pero empiezan a actuar, o sea, no se paralizan y nos toman como alguien que estamos sumando y un agradecimiento de decir, estás mirando a mi hijo. O sea, no es uno más en la escuela, o sea, te está robando la atención y estás viendo que él no está desarrollándose como lo esperado. Entonces es así como una gratitud de gracias por mirarlo, por decírmelo y muchas veces dime qué hago, a dónde voy, ¿verdad? Entonces, pues claro que nos encanta tener ese tipo de respuestas, pero también está la respuesta del papá o de la familia que nada más te da el avionazo. De que sí, no, sí, maestra, sí, no, sí, vamos a hacer, vamos a tomar cartas en el asunto, y que pasan los días y no es que no hay cita, es que no esto, y lo van alargando. Y claro está que es la atención oportuna o entre más temprano sea la atención, pues hay muchos mejores resultados. Hay un mito, y digo, a lo mejor ya me estoy saliendo ahorita del tema, pero bueno, lo voy a mencionar y luego regreso a lo demás, de que antes se creía que había que esperar a que los niños cumplieran 6 años o 4 o más, o sea, no necesariamente a los 2, 3 años se podía empezar a trabajar, a lo mejor no relativamente un diagnóstico, porque claro están en una etapa de su desarrollo y que puede confundirse con conductas en las que ellos con el tiempo, con la madurez, con la interacción que hay en su ambiente, pues queden atrás y no pase absolutamente nada que necesiten atención. Pero aquí está la palabra clave de cuando sí la necesita, y son esas dificultades persistentes, las cuales se mantienen con una intensidad y con una constancia en el día a día, que es muy diferente a que sea algo eventual. O sea, de vez en cuando el niño responde de esta manera, es de lo más normal, o sea, te pasa a ti, me pasa a mí, nos frustramos y somos intolerantes, ¿no? Entonces, aquí está como que toda esta parte de la atención oportuna que no quería dejar escapar porque luego después se me iba. Y bueno, regreso a lo que íbamos. Estábamos hablando de los papás que nos dan el avionazo. También está el papá que puede molestarse mucho y decirnos quién eres tú para decirme esto. O sea, tú eres una maestra, no eres un especialista en neurodesarrollo. Y claro está, y lo vuelvo a decir, o sea, yo no te estoy diciendo que tu hijo tiene tal diagnóstico, yo simplemente te estoy diciendo lo que observamos y que está interfiriendo en su desarrollo. Entonces, pues hay una diversidad que nos podemos encontrar en las respuestas, pero pues ahora que me das esta oportunidad de dar este mensaje, es decirles a los padres de familia que no nos vean como una piedrita en el zapato, que realmente nos vean como alguien que venimos a sumar en este desarrollo de sus hijos, y que si empezamos a una temprana edad a trabajar con ellos, no le vamos a restar nada. Al contrario, es mucho más lo que les vamos a sumar, porque al final les estamos dando algo que está nutriendo su cerebro, que está estimulando su desarrollo físico. Entonces, mejor acompañémonos y formemos esa crianza compartida que les digo yo, para que seamos tanto escuela, terapeuta y familia quien empujemos fuerte al niño a salir adelante.
¿Y qué avances ves cuando hay una intervención oportuna y que se tenga un acompañamiento integral, como mencionabas, la familia, la escuela, la terapia? Es abismal la diferencia cuando hay una intervención oportuna y un acompañamiento. Te voy a decir por qué. Cuando van con el especialista, ellos se centran, claros, sabiendo lo que tienen que hacer, se centran en los objetivos específicos a trabajar con el niño. Entonces, estos son llevados a la escuela y muchas veces hemos recibido al mismo psicólogo, al terapeuta que va y entrevista a la maestra, que pide observar cómo el niño trabaja en el aula, porque es bien importante concretar toda la información, o sea, lo que la escuela dice, lo que los padres dicen, lo que el terapeuta observa. Y también es muy bueno que el terapeuta vaya a la escuela porque aparte lo observa en el área donde el niño se desenvuelve, porque una cosa es lo que trabaja el terapeuta 1 a 1 en una hora de sesión a 5, 6, 7 horas dentro de la escuela y en interacción con diferentes niños donde hay que esperar turnos, donde hay que compartir material, donde hay que seguir una instrucción. Entonces, creo que hay una valiosa información ahí para el terapeuta. Entonces, cuando la tienen y hacen su valoración, entregan un diagnóstico, o si no, no es necesario el diagnóstico, pero desde ahí, en ese momento, pues claro que sí es necesario un diagnóstico, no quiero que se confundan con esto, pero como sé que a veces el diagnóstico se tarda en obtener, de ellos que tienen ese ojo clínico empiezan a detectar los objetivos que hay que empezar a trabajar con el niño para que el niño pueda avanzar, porque parte de que el niño no está logrando los avances esperados dentro de la escuela tienen que ver que algo está pasando dentro de él. Y bueno, la escuela se enfoca mucho en esta parte académica o pedagógica, pero podemos estar dejando fuera áreas como alguna dificultad que tenga sensorial, que lo puede llevar a mostrar conductas, no quiero decir agresivas, sino impulsivas, y que entonces la dinámica entre los niños se vuelva muy pesada y luego los niños empiecen a no querer estar con él por lo mismo de esta impulsividad. Entonces, por ejemplo, ¿cómo vamos a avanzar en el aula cuando está pasando este remolino en sus emociones o en su regulación? No podemos avanzar pedagógicamente. Entonces, cuando ya tenemos esos objetivos bien específicos en que trabajar, que el terapeuta nos lo dice, pues claro que se genera otro ambiente y es un proceso, no es un proceso lineal, o sea, no es algo que empezamos a trabajar y se mantiene. A veces hay retrocesos, pero vamos en ese caminito, nos sentimos con más luz hacia dónde vamos, como reacomodamos esos ajustes de lo que hay que trabajar con el niño sin exigirle de más, pero tampoco sin darle menos de lo que él necesita. Entonces, estamos llevándolo a que poco a poco vaya desarrollando el máximo potencial de él, porque cada niño tiene diferente potencial y entonces estamos así como impulsando a que lo vaya logrando. Entonces, sí hay una diferencia muy, muy abismal. Cuando no tienes esta respuesta que esperabas de los papás, ¿a la escuela qué le implica? ¿Qué nos implica? Pues mira, para empezar, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Entonces, lo que nosotros sabemos, lo que las maestras saben es haz lo que tú puedas con las herramientas que tengas dentro del aula. Claro que esto puede desenfrenar un estrés laboral en la maestra, cambia muchísimo la dinámica de los niños y también los niños, los compañeritos, se unen a ese estrés porque estas conductas desreguladas pues también llegan a generarles a los niños molestia, desgane del aprovechamiento, desgane por ir a la escuela. Entonces, no dejamos de insistir con los papás, o sea, realmente no dejamos de insistir.
nosotros en nuestro reglamento lo tenemos ahí pues bien protocolizado de que no se puede negar a la atención. Tampoco es que lo vamos a obligar o pues sí, así hacerle manita de puerco para que lo haga, ¿verdad? Pero pues sí estar ahí atrás del papá pidiendo que lo haga, y mientras eso sucede, la maestra estar tratando, como lo digo, sobrellevando el día a día con las herramientas que hay. Dentro de mi personal, si hay alguien del mismo personal, me gusta tener a alguien que funja como comodín, por decirlo así, para que esté atento a ciertas áreas que no se pueden cubrir en cierto momento. Pues entonces lo que hacemos es que si hay esa disponibilidad, pues también ponerla dentro del aula para que haya esa ayuda, pero no siempre se cuenta con ese apoyo, ¿verdad? Porque si tiene que estar cubriendo, no puedo tampoco dejar ciertas áreas sin esa persona. Entonces, pues lo ideal sería tener esa respuesta, o sea, o invitarlos a los padres de familia que hagan esa conciencia. O sea, si para ustedes puede presentar una dificultad el día a día en casa con su hijo, imagínense dentro del aula. Una maestra, nosotros tenemos grupos de 15 niños más o menos, a veces menos, a veces un poquito más, y la dinámica que se empieza a vivir, y más ahora en estas nuevas generaciones yo he notado un cambio muy radical, sobre todo en la atención de los niños. Tienen atenciones muy dispersas, entonces el trabajo todavía es un poquito más complicado para la maestra si le sumamos a un niño que está dándonos estas señales de alerta de que algo está pasando y que no está logrando regularse o aprender. Entonces, invitarlos a que hagan esa conciencia. ¿Enané es una escuela inclusiva? Qué fuerte pregunta. Realmente no somos un referente de inclusión. Creo que nos falta muchísimo camino por recorrer para realmente llamarme una escuela inclusiva. Sin embargo, sí estamos pues capacitándonos. Ya hemos tomado en línea, tomamos una vez en la escuela una capacitación de la inclusión. Hace poco también invitamos a una especialista a que nos hable también del tema, o sea, más aristas del mismo tema. Claro está, una cosa es la teoría y la otra es llevarlo a la práctica. Y pues sí quiero ser así como muy firme de que una escuela inclusiva no es solamente la que estructuralmente está preparada para recibir con rampas, pasamanos. O sea, claro que es parte pero hablando de este tipo de condiciones se necesita también otro tipo de preparación. Y también lo que quiero dejar muy en claro, no el hecho de que yo reciba a niños en la escuela y los integre al aula, eso no me pone tampoco como un referente de una escuela inclusiva. O sea, no es así. Como te digo, es mucho el trabajo que se debe de dar, y es algo que nos ha tomado, creo, y no nada más a mi institución, sino a todas las instituciones, y lo incluyo a las instituciones de gobierno, que nos ha faltado esa preparación y esa capacitación. Nos tomó realmente desprevenidos, por decirlo así, porque se ha ido desarrollando poco a poco, pero a estas alturas de la vida estamos como en una... no sé, no es la palabra correcta, hay una magnitud de más niños, o sea, son malos que se presentan, que llegan papás pidiendo un espacio a la escuela para que su hijo sea recibido, y esto también es algo que como escuela se debe de cuidar, porque dentro de un aula es complicado poder tener cierta cantidad de niños con una condición. Ya no es nutridor ni para ellos ni para el resto del grupo. Entonces,
sí es una línea muy delgada y difícil como para las escuelas y también difícil de que lo entiendan los padres, de que, por ejemplo, si yo tengo un grupo de primero y me llegan 5 niños con condición, o sea, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo manejarlo sin engañar y nada más decir sí te lo acepto, pero que realmente haya un trabajo? Entonces tenemos que ser muy honestos en eso y pedir a los padres también que comprendan esta parte y que las otras escuelas también se abran y estemos todos preparándonos para estar pudiendo recibir a estos niños y, como lo vuelvo a recalcar, darles el lugar que se merecen y la atención que se merecen. No solamente decir tengo a este niño o tengo tantos niños en esta escuela, sino realmente darle lo que necesitan. La escuela no diagnostica, pero sí observa. No etiqueta, pero sí alerta. No sustituye al especialista, pero puede ser el puente de ayuda a una familia.